lo dijo sin inmutarse. O sirves a Citlali o te vas. Sin titubeos, sin vergüenza, solo una exigencia lanzada en la sala como si nada. Y lo peor, Citlali no dijo una palabra. Se quedó detrás de él con los brazos cruzados, la barbilla alzada, como si esta fuera una conversación perfectamente normal para tener con la mujer que le dio la vida. No grité. No le pedí que lo repitiera. Solo los miré por unos segundos en silencio al hijo que crié y a la mujer con la que se casó, y me di cuenta de que no estaba sorprendida. Decepcionada sí, pero no sorprendida. Caminé al closet del pasillo, saqué mi vieja maleta verde gastada en las esquinas, pero aún resistente, y la llevé a mi habitación. Nadie me siguió. Empaqué despacio 2 suéteres, un par de pantalones, ropa interior, la pequeña foto enmarcada de Elías y yo en Yellowstone. Cerré la maleta y la dejé sobre la cama mientras iba a la cocina, y escribí una nota en el reverso de un recibo de supermercado. Dejaste tu postura clara. Yo también. La casa olía a la lasaña que había horneado esa mañana para todos nosotros. Ni siquiera la tocaron. Rodé la maleta sobre el piso de madera que Elías y yo instalamos hace 20 años. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. No la azoté, no miré atrás. El motel Pino Rojo estaba a 10 minutos pasando la plaza del pueblo y la iglesia de San Miguel. Nunca me había quedado ahí, pero había pasado por delante 1000 veces. El recepcionista, un joven universitario con audífonos, no hizo preguntas cuando pagué una semana en efectivo. Entregué mi identificación y mi tarjeta de débito del fondo de retiro y tomé la llave de la habitación 12. La habitación era pequeña, pero limpia. Cortinas beige, una cama matrimonial, una silla junto a la ventana. Dejé mi maleta y me senté al borde de la cama, no cansada, pero sí con un peso en el pecho. Miré los zapatos que traía puestos, tenis blancos recién lavados ayer. Solo había traído otro par. Empaqué con practicidad, con decisión. Afuera un camión pasó sus faros cortando el crepúsculo. Abrí mi laptop y entré al sitio web de mi banco. Los saldos de las cuentas cargaron como siempre, predecibles, claros. Hice clic en pagos automáticos. Luego, pasé el cursor sobre el primero, la hipoteca de la casa en la calle Jacaranda 118. El cursor parpadeaba como esperando que dudara. Hipoteca 12,000 pesos al mes. Hice clic en cancelar. Código de confirmación 3447 IP. Un solo clic. Pero se sintió como arrancar la última capa de piel que dejé que pisotearan. Luego el seguro de la casa. Y el seguro del coche de Citlali, técnicamente a mi nombre porque tenían problemas de crédito cuando lo compraron. Me dije que era temporal. Solo para ayudarlos a empezar. Eso fue hace 4 años. Cancelé ambos vehículos de la póliza, la camioneta Silverado de Tadeo, el Honda de Citlali, y luego la línea de celular otra vez de Citlali, plan ilimitado, pagado bajo mi cuenta. Una vez lo llamó un regalo ingrato. Pasé el cursor por un segundo más. Luego lo cancelé también. Me recosté en la silla del motel, escuchando el zumbido suave del mini refrigerador, sin tele encendida, sin ruido de fondo, solo yo y los números, mis números regresando por fin a mí. Siempre había razones, siempre historias, las becas de Tadeo no cubrían todo. Citlali quería una boda en forma con manteles de lino y una carpa en el jardín. La casa necesitaba reparaciones justo después de que se mudaron. Y cada vez dije que sí, porque decir sí se sentía como amor. Pero tal vez era solo miedo. Miedo a quedar fuera de sus vidas. Pensé en el cheque que escribí para la colegiatura de Tadeo en la preparatoria privada, 280,000 pesos en 4 años. Había una escuela pública a 5 minutos, pero él quería privada. Mejor para la universidad, dijeron, así que lo pagué. Luego 190,000 pesos para la boda. Luego 650,000 pesos para el enganche de la casa. Luego compras de supermercado, facturas de luz y agua, fiestas de cumpleaños para las sobrinas de Citlali. Todo salió de mis cuentas. Todo vino con silencio. Ya no más. Abrí una hoja de cálculo
y comencé a escribir cada cantidad que recordaba. Colegiatura, boda, casa, seguros, supermercado, teléfonos, cada peso. No estaba armando un caso para nadie más. Me estaba recordando a mí misma la verdad. Una verdad que había enterrado bajo años de intentar sentirme necesitada. Un golpe suave en la puerta del motel me interrumpió. Lo ignoré, seguí escribiendo. Cuando sonó de nuevo más fuerte, cerré la laptop y me puse de pie. La pantalla de mi celular se iluminó 6 llamadas perdidas de Tadeo, 2 de Citlali. Metí la laptop en su funda y caminé hacia la puerta. El primer mensaje de voz llegó a las 7:14 de la mañana. La voz de Tadeo era cortante, confundida. «Mamá, ¿qué pasa con el pago de la casa? Me acaba de llegar una alerta del banco». El segundo llegó 1 hora después. «Menos confusión, más filo. Tienes que arreglar esto. Tenemos cuentas por pagar. Llámame». Para el mediodía tenía 12 llamadas perdidas. Para las 3 los mensajes se volvieron crueles. «Estás actuando como loca. Esto es irresponsable. Crees que estás demostrando algo, pero solo estás arruinando todo». No respondí. Apagué las notificaciones y preparé un sobre pequeño. Adentro copias de mi testamento, el poder médico actualizado, los formularios de cambio de beneficiario. Caminé 3 calles hasta la oficina de correos de Pino Rojo y los deposité en el buzón de salida. 1 para el abogado, 1 para el banco, 1 para mi aseguradora. Sin drama. Solo papel, tinta y decisión. Me detuve en la panadería de Doña Lupe al volver al motel. No planeaba hablar con ella, pero estaba en el porche con 2 tazas y esa mirada que tiene cuando sabe algo antes de que lo digas. «Me enteré», dijo, deslizando una taza de manzanilla hacia mí. No pregunté qué, solo asentí. Ella tomó un sorbo. «¿Sabes que intentó registrar una transferencia de escritura en la oficina del registro el mes pasado? Dijo que planeabas darle la casa antes de fin de año, que era un acuerdo verbal». El té se volvió amargo en mi boca. Nunca mencionó eso. Doña Lupe alzó las cejas. «Menos mal que la encargada me llamó primero. Le dije que eso no sonaba a ti». Me quedé en silencio. Un futuro falsificado. Una mentira lista para ser notariada. De vuelta en el motel, añadí una pestaña a mi hoja de cálculo intentos de reclamar propiedad. Escribí despacio 12 de septiembre, registro público. Presentado por Tadeo Morales. Motivo, transferencia de propiedad, sin base legal. Denegado. Confirmado por Doña Lupe Vargas. Guardé el archivo, exhalé y abrí un documento nuevo titulado Próximos Pasos. Para el fin de semana, hasta el carnicero tenía preguntas. Estaba comprando un pequeño corte de carne solo para mí, cuando se inclinó sobre el mostrador y dijo: «Escuché que te mudaste. ¿Todo bien, Ximena?». Sonreí sin sonreír, solo simplificando. Asintió demasiado rápido, como arrepentido de haber preguntado. En la oficina de correos, la señora Graciela de la iglesia me tomó la mano. «Tadeo anda diciendo que no estás bien, que tal vez necesitas que alguien intervenga». Le dije que te vi perfectamente en la cena de la cosecha. Le agradecí y me alejé antes de que el nudo en mi garganta subiera demasiado. De vuelta en mi habitación del motel, abrí mi laptop y cliqué en el documento etiquetado como evidencia. Añadí una línea 3 de octubre, difamación pública, rumores de inestabilidad mental reportados por vecinos. Fuente: miembro de la iglesia. Desplacé la vista por la lista. El intento de falsificación, el historial de pagos automáticos, el plan de celular a mi nombre, los sacrificios silenciosos que nunca fueron deudas hasta que dejé de pagar. Ellos estaban construyendo un caso en público. Yo estaba construyendo el mío en privado. Esa noche llegó un mensaje de Citlali. «Tadeo está asustado. Por favor, llámalo. Podemos resolver esto». Sin mención de lo que él dijo, sin disculpas. Solo miedo a las deudas, a ser descubiertos, a no tener el control. No respondí. No lo borré. Solo copié el mensaje y lo pegué en el documento. Lo marqué con hora y fecha. Lo etiqueté. La habitación del motel estaba en silencio salvo por el clic de las teclas. No puse música. No llamé a nadie. No era momento para ruido, era momento para precisión.
Imprimí 3 copias del archivo, las deslicé en una carpeta manila marcada privado y sellé el borde con cinta. Luego puse la carpeta al fondo de mi maleta bajo los suéteres y junto a la foto de Elías. Por la mañana la llevaría a la detective Ruth Morales. La detective Morales no se inmutó mientras hojeaba la carpeta. Su oficina era pequeña, desordenada, con un leve olor a café rancio y loción de menta. Leyó en silencio, deteniéndose para subrayar algunas líneas con un bolígrafo rojo. Cuando levantó la mirada, sus ojos eran firmes. «Está metido en problemas serios, señora Morales», dijo. «Hemos tenido 2 quejas separadas en los últimos 6 meses relacionadas con su nombre. Deudas de juego, prestamistas sin licencia». Golpeó la pantalla de su computadora. Una de las solicitudes de préstamo lista su dirección como su residencia principal. El nombre en el título de la propiedad no coincide. Eso por sí solo podría desencadenar cargos por fraude. Asentí, aunque ya lo sabía. Escuchar que alguien más lo confirmaba lo hacía sentir menos como una traición y más como un hecho. ¿Qué quiere hacer? Deslicé 2 formularios más sobre el escritorio. Orden de restricción y una notificación oficial de desalojo. Su pluma hizo clic 2 veces. Entregaremos ambos. Esto inicia el reloj de 30 días. Para cuando regresé al motel tenía 12 mensajes nuevos, solo uno de Tadeo. Los demás eran de Citlali. El último mensaje de voz llegó justo antes de medianoche. Jimena, sé que las cosas han estado tensas, pero necesito que entiendas. No queríamos que llegara tan lejos. Estoy embarazada. Lo descubrimos la semana pasada. Por favor. Esto ya no es solo sobre nosotros. Lo escuché 2 veces, luego lo borré. Después llamé al consultorio de la doctora Elsa Torres, que Citlali había mencionado meses atrás. La enfermera buscó el nombre, tecleó un poco y dijo: «No hay citas bajo el nombre de Citlali Morales. Nada programado, nada en el pasado». Le agradecí y colgué. Mis manos estaban firmes. Escribí una entrada más en mi archivo: reclamo embarazo. Verificación. No se encontraron registros médicos. Posible manipulación emocional. No dormí mucho esa noche, pero tampoco estaba cansada. Por la mañana tenía un plan para los próximos 7 días. 2 reuniones, una notarización y una visita a la Fundación de Vivienda. Si querían usar mi generosidad como moneda, tendrían que buscar otro banco. El mercado de agricultores estaba lleno de familias y carriolas, el tipo de bullicio dominical que antes me hacía sentir conectada. Estaba alcanzando un frasco de mermelada de durazno cuando escuché mi nombre fuerte, amargo y demasiado alto. «Ahí está», dijo Tadeo caminando hacia mí. La madre que se fue y dejó a su familia en la ruina. La gente se volvió. Las conversaciones se detuvieron. Algunos se apartaron. No me moví. Se acercó más con el rostro rojo, la voz subiendo. «Congelaste nuestras cuentas. Cancelaste todo. Estás intentando arruinarnos». Lo miré, realmente lo miré. El mismo mechón rebelde en el cabello, la misma peca cerca de la sien. Pero los ojos eran diferentes ahora. No eran los de mi pequeño, ni siquiera cerca. Dejé la mermelada en la mesa y lo enfrenté de lleno. Durante 5 años, dije lo bastante alto para que los de alrededor escucharan: pagué la hipoteca de tu casa, el seguro de tus carros, las facturas de tus celulares y la mayoría de tus compras de supermercado. Pagué la escuela de asistente dental de tu esposa. Pagué tu boda, el enganche de tu casa y cada factura atrasada de servicios sin pedir un peso a cambio. Él soltó una risa burlona. No tenías que... No tenía, lo interrumpí, pero lo hice, porque creía que eso hacía una familia. Pensé que estaba ayudando. Una mujer cerca del puesto de jitomates murmuró algo a su esposo. Otro hombre bajó la mirada a su bolsa de manzanas. Tomé aire. Y cuando por fin dije que no, cuando dejé de permitir que me usaran, lo convertiste en un berrinche público. Le dijiste a la gente que estoy inestable. Presentaste documentos para tomar una casa que no pagaste. Inventaste un embarazo. Citlali, de pie detrás de él, bajó la mirada. Giró el cuerpo ligeramente como esperando que la banqueta la tragara. Saqué un papel doblado de mi bolsa y se lo entregué a Tadeo.
Tienes 27 días para desalojar la propiedad. Es la ley. No es venganza. No lo leyó. Solo me miró con el pecho agitado, las manos apretadas. Me alejé sin decir otra palabra, dejando el silencio atrás. Los papeles se firmaron a las 10:42 de la mañana de un martes. No lloré, no dudé. Solo escribí mi nombre en la línea que transfería la escritura de la calle Jacarandas 118 a la Fundación Raíces de la Montaña. Convertirán la casa en 3 unidades familiares. Una para una madre soltera con 2 hijos. Una para un veterano jubilado con discapacidad. Una para una mujer que escapa de la violencia doméstica. La mujer de la fundación lloró cuando le entregué el archivo. Solo asentí y dije, merece ser habitada por alguien que aún crea en un hogar. Esa tarde me senté con mi abogada y revisé el Nuevo Testamento. El nombre de Tadeo no estaba en él. Dejé una suma modesta para la biblioteca local, una donación para el grupo de atención a pacientes de cáncer de Dalia y una carta para Citlali solo para abrirse si alguna vez vuelve a llamar con algo más que necesidades. Pedí una copia impresa y encuadernada. La guardé en mi bolsa sin ceremonia. La cabaña no era lujosa, pero era mía. Pequeña, silenciosa, escondida cerca del borde este del lago de Chapala. La compré sin codeudores, sin ayuda prestada, sin conversaciones, para convencer a nadie de su valor. Cada página del contrato de venta llevaba mi firma sola. Me mudé con una maleta, un juego de platos de segunda mano y la colcha de Dalia doblada al pie de la cama. Preparé té. La primera noche me senté en el porche y escuché el agua golpear el muelle como un metrónomo marcando el tiempo solo para mí. No había nadie a quien llamar para decir que había llegado. Nadie que preguntara si tenía suficientes víveres. No me sentía sola. Me sentía en calma. Esa semana compré una pequeña placa de madera a un vendedor ambulante. Decía, aquí vive la paz ahora. La colgué justo dentro de la puerta. Luego desempaqué la carpeta manila, la puse en un cajón junto a las cucharas y comencé un nuevo documento titulado Vivir. Le dije a Citlali que nos encontráramos en la iglesia de San Miguel el domingo. No para una charla privada, para la verdad. Llegó luciendo más delgada, ojeras marcadas, los nervios cosidos en los hombros. No me habló solo, se deslizó en el último banco sola. El pastor Ray abrió el espacio para testimonios como hacía cada primer domingo. Hubo una pausa, un crujir de abrigos y libros de himnos. Entonces Citlali se puso de pie. Todo el lugar se silenció. Caminó al frente apretando un papel doblado con ambas manos. No lo abrió. Me llamo Citlali Morales, dijo con la voz temblorosa pero audible. Hace 3 semanas le di un ultimátum a la madre de mi esposo, o hacía lo que le pedíamos, o tenía que dejar la casa que ella pagó. Ella se fue. Un murmullo recorrió la congregación. Mantuve mis ojos en sus manos. Durante años nos apoyó financieramente. Hipotecas, seguros, compras. Nunca pidió reconocimiento. Y nosotros nunca lo ofrecimos. La tratamos como una obligación, no como persona. Hizo una pausa respirando por la nariz. Mentí sobre estar embarazada. Dejé que Tadeo hablara por mí, aunque sabía que mentía. Y cuando perdimos el control del dinero lo ayudé a hacerla parecer inestable. Me avergüenzo de cada parte de esto. No me moví, no lloré, no asentí. Solo me quedé sentada. Ella miró a los bancos, luego abajo. Ella nos dio un hogar. Nosotros le dimos condiciones. No puedo deshacerlo, pero puedo decirlo en voz alta y dejar de fingir que soy inocente en esto. Regresó a su asiento sola. La gente evitaba el contacto visual. Algunos le tocaron el hombro, otros se movieron incómodos. Sin aplausos, sin condenas, solo silencio. Después del servicio ella esperó cerca de la salida lateral, pero no me acerqué. Salí por la puerta principal hacia el sol de la tarde. No necesitaba que viera mi reacción. Necesitaba que se quedara con lo que dijo sin esperar una recompensa. Los camiones de mudanza llegaron temprano, silenciosos y eficientes. 3 nuevas familias subieron al porche de Jacarandas 118, con carriolas dobladas, cajas etiquetadas y ojos nerviosos abiertos de par en par.
Me senté en una banca del parque al otro lado de la calle, con las manos alrededor de una taza de papel con manzanilla, y observé sin saludar. Nadie me conocía ahí. Nadie necesitaba hacerlo. Una de las mujeres, probablemente en sus 30 con 2 niños jalándole el abrigo, se detuvo en lo alto de los escalones. Miró la puerta por un largo momento, luego se giró y le dijo algo al niño a su lado. Él asintió. Entraron. Eso fue suficiente. De vuelta en la cabaña del lago, preparé el almuerzo y lo comí en el porche. Había comenzado a leer de nuevo despacio, como dejando que un músculo recordara cómo estirarse. El libro no necesitaba ser profundo, solo necesitaba ser mío. Dormí toda la noche por primera vez en semanas. Sin crujidos en el pasillo, sin pasos fantasmas, sin el temor que subía con la luz de la mañana. Solo quietud. Ya no alcanzaba el celular al abrir los ojos. No había incendios que apagar, ni solicitudes que cumplir, ni alertas ligadas a la crisis de alguien más. La ausencia se sintió extraña al principio. Luego, comenzó a sentirse como libertad. Enmarqué una foto de Dalia y yo, de antes de que naciera Tadeo, solo nosotras dos, en una canoa prestada en el río Lerma. La puse en el alféizar sobre el fregadero. Algunos días no hablaba con nadie, más que con los pájaros que aterrizaban cerca del barandal del porche. Y aún así, no me sentía sola. Esa tarde, cuando el sol se escondió tras los árboles, llegó un nuevo mensaje. El mensaje de Citlali fue breve. Llevo 6 semanas en terapia. Me gustaría hablar si estás dispuesta. Solo un café. Lo pensé por un día completo antes de responder. Sábado, 9 de la mañana. La fonda en la calle del lago. Solo café. Ella ya estaba ahí cuando llegué, sentada junto a la ventana con ambas manos alrededor de una taza de cerámica descascarada. Se puso de pie cuando entré luego, pareció insegura de si abrazarme o no. Asentí hacia el banco. Nos sentamos. Ninguna tocó el menú. No espero nada, dijo. Solo quería decir gracias. Por no responderme como probablemente lo merecía. Revolví un sobrecito de azúcar en mi té. No respondí en absoluto. Eso es diferente. Ella soltó una risita pequeña. Justo. Nos quedamos en silencio un rato. Ella habló primero sobre la terapia, sobre cuánto había ignorado, excusado, absorbido. No defendió a Tadeo. No pidió perdón. Ni siquiera mencionó la casa. Solo dijo la verdad. No supe lo mal que estaba todo hasta que dejaste de pagar por todo, dijo en voz baja. Y entonces me di cuenta no había ganado nada de lo que estaba pidiendo. Asentí. Esa realización le toma a algunas personas toda una vida. Ella levantó la mirada. Sé que no puedo deshacer nada, pero si alguna vez hay un camino para reconstruir, la detuve suavemente. La confianza no es algo que devuelva, es algo que tú reconstruyes, despacio, con acciones, sin garantías. Ella parpadeó rápido, luego asintió. Es justo. Cuando llegó la cuenta ambas la alcanzamos. La dejé tomarla. Nos quedamos afuera, después el aire otoñal pasando como si tuviera un lugar mejor a donde ir. No ofrecí abrazarla. No hice promesas, pero la miré a los ojos y no aparté la mirada.